Sí. culturalmente, pero sostenemos algunas cosas muy fuertemente. Bueno, seguimos en Cosa de Negras, la radio por Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales, y arrancamos ahora una entrevista telefónica con Ramiro Ordoqui, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina. Ojalá Ramiro nos pueda dar una luz sobre toda la falta de información y conocimiento que tenemos sobre la economía que nos está pasando en este momento. Buen día, Ramiro, ¿cómo estás? Acá Silvana, Javiera y Leandro, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan Silvana, Todo. Javiera, Leandro? Bueno, aprovecho Todo. para saludarlos y sí, ojalá, y creo que conversar sobre esto es el desafío del momento, ¿no? Sí, totalmente, porque hay una palabra que la venimos escuchando muy seguidamente y que es la salvación, parece ser de nuestras vidas, que es el swap. Y te queremos preguntar a vos, arrancar de ahí, ¿no? ¿Qué es el swap? Esto de término Bueno, inglés, ¿no? yo te puedo contestar que es un swap en términos generales porque Argentina tiene experiencia con los swap. Ustedes saben seguramente que Argentina tiene ya un swap anterior a este que se está anunciando ahora con Estados Unidos, con China, o sea que pasaríamos a tener swap con las dos economías más grandes del mundo. Y realmente empieza a ser también entonces una herramienta interesante para entender y un poco el desafío de las relaciones internacionales siempre es tratar de explicarle a la gente cómo esto puede repercutir en la vida de cada uno. Un swap es un intercambio de monedas. A ver, se diferencia de un préstamo tradicional que puede tomar el país o el gobierno de turno para conseguir dólares y de esa manera intervenir en distintas áreas de la economía, que puede ser como lo hace generalmente este gobierno para patear compromisos financieros para adelante o para mantener el tipo de cambio congelado, o como lo han hecho otros gobiernos para invertir en obra pública, en infraestructura, en bajar costos logísticos. Bueno, el swap es distinto a un préstamo porque es un acuerdo entre dos gobiernos, puede ser también entre bancos directamente, entre dos gobiernos por el cual se comprometen a cambiarse un monto determinado de plata, ¿no? En nuestro caso pesos contra dólares sería el swap que se está negociando ahora, y de esa manera, este swap es bastante distinto por lo que se está anunciando. Estamos en momentos raros, ¿no? Porque el swap se anunció primero en campaña, es como que ahora tuiteó el secretario del Tesoro hace poquito hace una hora. Otra más, Todos los días hay más. un anuncio nuevo. Claro, pero es un poco repetitivo, es como que está el anuncio del anuncio del anuncio, y no tenemos muchas certezas. El swap ayer, por ejemplo, hubo un comunicado del Banco Central donde, muy escueto, donde se confirmaba el swap que ya había sido anunciado la semana anterior como 2 o 3 veces, y el comunicado no tiene el texto del swap ni ningún detalle. Dice que se firmó un acuerdo que establece los términos y condiciones para la concreción de un swap. Y hoy sale el secretario del Tesoro hace una horita atrás a decir, de vuelta, metido en la campaña full, algo que también para conversar que nunca se vio, y diciendo que, bueno, como confirmando esto de vuelta, por quinta vez que el swap se va a realizar entre Argentina y Estados Unidos y que sería por 20.000 millones de dólares. Pero este swap, a diferencia del swap que tenemos con China, por lo que sabemos o por lo que dijo el gobierno ayer, no es un swap que se va a contabilizar dentro de lo que son las reservas argentinas, ¿sí? Que solo se va a contar en el caso de que se utilice, porque el swap tiene esa ventaja. Si uno lo usa, se empieza a ejecutar, digamos, parte de este intercambio. Si uno no lo usa, queda ahí en stand-by y no se cuenta como deuda ni tampoco como crédito. Bien, Así que Ramiro, es y ahí algo dijiste extraño. dijiste dos términos que me parecen fundamentales para entender esto, que son términos y condiciones. ¿Cuáles son los términos y condiciones que pone la Argentina, digamos, para recibir esta guita? Claro, bueno, ahí esa es la gran pregunta, porque yo en lo personal, y creo que también como militante político y habiendo laburado tiempo en relaciones internacionales, nosotros no tenemos un prejuicio de por sí con los swaps. De hecho, lo decía recién, tenemos otros swap, otras experiencias exitosas en ese sentido, y creo que siempre la cooperación económica y financiera, cuando está orientada a esto que decíamos de bajar las relaciones económicas internacionales a la vida de la gente y que podamos lograr un estado de bienestar mayor, está todo bien. El tema de este swap, que no está claro cuáles son las condiciones, se da en el medio de una campaña política donde el gobierno, en desesperación, es muy evidente, está dispuesto a entregarle cualquier cosa a Estados Unidos para conseguir un apoyo, donde Estados Unidos, lejos de ser un país que se mete, digamos, en términos país-país a esta negociación, se mete directamente en la campaña política como una especie el secretario del Tesoro es como una especie de
jefe de campaña o jefe de puntero campaña, de tal Milei. cual. Sí, sí. Como no pueden hablar los candidatos, habla el secretario del Tesoro, es algo realmente surrealista, ¿no? Y todos los días dice una pavada distinta, que encima es repetitiva con la anterior, entonces muy difícil saber cuáles son los términos y condiciones. Y además muy difícil no sospechar, porque si vos esto lo planteabas en otro escenario y con mucha más claridad sobre lo que se está firmando, vos decís, bueno, está bien, es entendible que Argentina, dada la delicada situación a la que nos lleva este gobierno en términos económicos y especialmente financieros, necesite ayuda y necesite herramientas nuevas como este swap. Pero en este contexto, que además está bastante claro que la cantidad de cosas que se han hecho para llegar al próximo domingo como sea, y da para sospechar. Lo que sí hay que, el único que tiene el texto, digamos, hoy es el Banco Central y deberá hacerlo público lo antes posible. Ramiro, se habló mucho de que Estados Unidos busca reducir la influencia china en la región y que la utilización de este swap puede llevar a eso. ¿Cómo afecta el vínculo con otros países estos condicionamientos? Sí, yo creo que en verdad no es que se habla, es que lo dijeron los propios funcionarios de Estados Unidos, viste que en general siempre hay mucha fantasía sobre las relaciones internacionales y sobre las presiones y sobre que un país te puede pedir a cambio de una cosa que vos dejes de hablar con otro, eso siempre es parte aparte de la literatura, del cine y de la realidad también. Ahora, lo que está pasando, que también es algo novedoso, es que los tipos lo están diciendo abiertamente. O sea, el secretario del Tesoro está diciendo abiertamente, nosotros vamos a ir a Argentina porque el presidente Milei me dijo que él se iba a encargar de sacar a los chinos. Ay, Dios. Lo ¿Es que tan muestra fácil que sacar a además... los chinos? Eso me pregunto también. ¿No es tan fácil Y pasa que desarmar el todo... swap, sacar a los chinos? Que todo lo que invirtieron, porque hay mucho invertido Sí, acá, entiendo yo. hay mucha plata enterrada en Argentina y además hay muchos compromisos pendientes, mucha deuda que se ha tomado con bancos chinos para obras de infraestructura que están a medio de hacer. Después tenés también el swap, que es por casi 20.000 millones de dólares. Yo creo que eso no se puede hacer menos de un día para el otro. Claro. Por eso, de vuelta, la situación es totalmente anormal. No tiene que ver con China ni con Estados Unidos. En definitiva, yo creo que lo que pasa acá es que nosotros no es el gobierno, pero nosotros como país le permitimos un montón de cosas a un país hegemónico como Estados Unidos, que siempre que puede avanza un poquito más en sus influencias y en su voluntad política, le permitimos que haga y diga lo que quiera. Entonces también, a veces que en diálogos más reservados, pero que uno, esto que decía recién, que hay mucha mitología sobre cómo funciona un poco el tema internacional y que alguien te va a venir a pedir algo a cambio. Yo creo, estoy convencido que este gobierno va y ofrece más de lo que le pide, Claro. de antemano, Sí. y de antemano, ¿no? Entonces también es como una situación, debe ser hasta extraña para los propios Estados Unidos, que vienen a pedir algo y cuando se sientan con los funcionarios argentinos le están ofreciendo ya de movida 2 veces más. Entonces, Horrible, claro, sí, los sí. tipos que van a decir, nosotros queremos barrer con toda influencia extranjera o extracontinental, por decirlo de alguna manera, para poder, digamos, reagruparnos, que es una idea un poco más general de Estados Unidos en su hemisferio, y es lógico que lo haga. El problema es que nosotros, como Argentina, perdimos hace rato ya el norte o la brújula en términos de política exterior, y ahí es donde empieza todo este derrotero, cuando se delega todas las funciones representativas de la Cancillería entre el presidente y su hermana, en términos políticos para el presidente y en términos económicos comerciales para su hermana con la agencia de inversión que se pasa a la órbita de la Secretaría General. Bueno, ahí ya, digamos, tener una Cancillería vaciada no es menor, y si al mismo tiempo el presidente es Milei, bueno, es lo que estamos viendo ahora. Sí. ¿Y por qué, Ramiro, parecería no alcanzar? Porque ayer hacen el anuncio de estabilización y automáticamente el dólar se dispara, digamos. Yo creo que se combinan dos cosas. Primero que el modelo... A ver, nosotros llegamos ahora a las elecciones del domingo después de haber visto lo que fue la manifestación del pueblo bonaerense el 7 de septiembre, lo digo también yo como bonaerense militante, que nos sorprendió un poco a todos por la magnitud del triunfo y entendiendo que también hay atrás de eso no un mensaje político partidario, sino que la gente realmente está podrida. Y está podrida porque previo a septiembre y quizás mucho antes el modelo económico ya no está dando resultados. Hay menos empleo, no hay producción, no hay industria, la gente necesita 1, 2, 3, 4 trabajos para llegar a fin de mes y no llega. Ese es el fondo de todo. Porque después ahora se discute en campaña, que la operación, que esto, que Estados Unidos, que el swap, pero en verdad la gente está pidiendo un cambio desde antes de septiembre. En septiembre se manifiesta por primera vez y ahora está pasando lo mismo. El mercado, que va en esa misma línea, le está diciendo al gobierno hace rato ya, este tipo de cambio no es competitivo. Y además todo lo que me vendas a este precio de dólar, yo lo voy a comprar. Claro. Y la gente, la minoría de la gente que tiene un acceso a un ahorro, ese 20% que puede guardar un mango, también lo está haciendo, porque está viviendo que
por más que ponga el Tesoro, por más que haya un anuncio todos los días, no pueden frenar. Es un efecto contagio también, ¿no? Primero que el dólar para ciertos sectores se percibe barato, y además que hay un efecto contagio que si todos piensan que va a subir, lo van a comprar. Eso por un lado, y yo creo que por el otro, a Estados Unidos le vendieron una historia cambiada. Uno también de vuelta piensa que ellos tienen toda la información, que seguro que la tienen, para poder espiar a cada ciudadano argentino o para poder tomar algunas decisiones, pero en términos políticos hay una lectura espantosa de Estados Unidos. Es una lectura de ir a fondo con Milei, de militarle una campaña política, de romper todos los códigos diplomáticos de una relación bilateral que tiene más de 200 años metiéndose en la cuestión partidaria, y que si el domingo le va mal, puede ser, digamos, en términos políticos, ¿no? El principio del fin de un proyecto político que es el de Milei, el solo, con la libertad y no sé qué, y va a terminar, digamos, acompañado por ese centro de los gobernadores. Exacto. Y si en 2027 pierde, ¿cómo hace Estados Unidos para venir a sentarse con el peronismo 2027? ¿Con qué cara? Si ahora está diciendo... Claro, te está diciendo de manera frontal que con vos no habla nunca más, que sos comunista, Tremendo. que es un desastre para Argentina, se metió más de la cuenta. Entonces también hay un error ahí de cálculo para mí, porque esto no es un modelo, el de Milei, que esté garantizando ningún éxito. No. Y para la gente mucho menos, pero tampoco para el sector privado. Entonces, no sé, la verdad es difícil de entender tanta torpeza. Exactamente. Te íbamos a preguntar qué puede pasar luego de las elecciones con el dólar, pero me parece que sacamos nuestras propias conclusiones y está respondido. Pero bueno, ojalá que el 27 de octubre existe y tenemos que seguir laburando y tenemos que seguir construyendo una mayoría opositora a este gobierno, así que te invito a votar a nuestro candidato, vos que sos bonaerense como todos nosotros, que lo tenemos al Tano Catalano en el número 19, en la lista de Fuerza Patria, y ojalá podamos hacer que entre, porque eso significaría que tenemos muchísimos votos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en contra de Milei y a favor de todos nosotros que somos trabajadores y trabajadoras, que no estamos llegando a cubrir las necesidades básicas que necesitamos, ¿no? Así que, Ramiro, te agradecemos un montón. Nos vamos con bastante información para analizar y, bueno, para seguir discutiendo la economía. Te vamos a seguir convocando, ¿no? Si vos nos permitís, para luego de las elecciones seguir entendiendo un poco más de lo que es la economía y de lo que es las relaciones internaciones, que me parece que es muy Dale, con muy mucho importante. gusto, y bueno, vamos con todo el domingo y así será, ¿sí? Que entra el Tano, dale. Muchas gracias, Gracias, Ramiro. Abrazo. Chao, chao. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos?